Viernes. Un abogado de 48 años jura como presidente de Colombia. 72 horas después, la tierra tiembla con una magnitud de 7.4 y 2.000 kilómetros de país se quedan partidos en dos, antes y después del terremoto. Pero mientras la tierra se movía, algo más se estaba moviendo en silencio: la política exterior de todo un país. En menos de una semana, Colombia rompió el hielo que lo distanciaba con Israel. Se metió de lleno en una alianza militar con Estados Unidos y le abrió la puerta a que tropas extranjeras operen dentro de su territorio. Quédate hasta el final porque la quinta decisión que te voy a contar es la que menos se ha explicado en los noticieros. Y es, por lejos, la más delicada de todas. Vamos a desglosar una por una las 5 jugadas que Abelardo del Espriella hizo en sus primeros días de gobierno. Para entender por qué esto importa, tienes que entender el punto de partida. El 7 de agosto de 2026, Abelardo del Espriella asumió la presidencia de Colombia tras ganar la segunda vuelta por un margen de apenas 250.000 votos, el más estrecho en la historia reciente del país. Un abogado que prometió durante toda su campaña un giro de 180 grados frente a su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro. Y cuando decimos giro de 180 grados, no es una frase hecha, es literal. Su toma de posesión, además, rompió otra tradición. No fue en Bogotá, fue en Cali. Y a esa ceremonia llegaron mandatarios como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay, además del propio rey Felipe VI de España. Ese detalle ya te dice hacia dónde apuntaba el nuevo gobierno. Con ese telón de fondo, una posesión histórica y una tragedia nacional simultánea, es que ocurrieron las 5 decisiones que te voy a contar ahora. Y ojo, porque estas 5 decisiones no están separadas entre sí, están profundamente conectadas. Vas a entender por qué en un momento. Empecemos por la primera, la que para muchos analistas es la más simbólica de todas. En mayo de 2024, el entonces presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel. Fue una decisión que aisló a Colombia de uno de sus socios históricos en temas de seguridad y tecnología militar. Pues bien, uno de los primeros anuncios de Abelardo del Espriella, incluso antes de asumir formalmente, fue que Colombia restablecería y, en sus propias palabras, fortalecería la relación con el Estado de Israel como nunca antes. Y no se quedó en el anuncio. A mediados de julio, antes incluso de tomar posesión, ya se había reunido en Washington el nuevo canciller colombiano con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. De ese encuentro salieron acuerdos concretos: la reanudación plena de relaciones diplomáticas y comerciales, el nombramiento de nuevos embajadores, la eliminación recíproca del requisito de visa entre ambos países, y algo que generó mucho ruido internacional: la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén. Y aquí quiero que pongas atención a un detalle que casi nadie menciona. Trasladar una embajada a Jerusalén no es un gesto diplomático cualquiera, es una señal política fuerte, porque implica reconocer una postura sobre el estatus de esa ciudad que gran parte de la comunidad internacional y la ONU prefiere dejar para un eventual acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Es decir, Colombia no solo volvió a hablarle a Israel, se paró del lado más comprometido posible dentro de ese debate. Para el gobierno del Espriella, esto no es un tema aislado,
es parte de un combo mayor: Colombia, Estados Unidos e Israel, formando lo que un columnista colombiano llamó un triángulo virtuoso en el combate contra las organizaciones al margen de la ley. Y ese triángulo nos lleva directo a la segunda decisión. La segunda jugada tiene nombre propio: el escudo de las Américas. ¿Qué es esto? Lo hemos dicho, es una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para coordinar capacidades militares, policiales y de inteligencia entre Estados Unidos y varios países aliados del continente, con un objetivo declarado: combatir las organizaciones al margen de la ley. Del Espriella anunció la incorporación de Colombia a esta alianza, incluso antes de asumir el cargo, en la misma jugada en la que anunció lo de Israel. No es casualidad que ambos anuncios llegaran juntos. Refleja un mismo mensaje hacia Washington: Colombia vuelve a alinearse. Y aquí hay un dato que le da mucho más peso a esta decisión. Estados Unidos había desertificado a Colombia en su lucha contra esos grupos durante el gobierno anterior. Había sancionado además al propio Gustavo Petro y a personas de su entorno. E impuso un arancel del 12.5% a productos colombianos. O sea, la relación bilateral venía afectada. Y el escudo de las Américas es, en la práctica, la puerta de entrada para reconstruir esa relación. Incluso el propio presidente Abelardo del Espriella ha ofrecido a Medellín para la instalación de la oficina del escudo de las Américas. Es decir, ahora Antioquia podría ser base de esta iniciativa del presidente Donald Trump. Pero aquí viene lo interesante. Sumarse al escudo de las Américas no es solo un saludo protocolario entre gobiernos. Trae consecuencias reales, con dinero y con tropas de por medio. Y eso lo vamos a ver en la decisión número 5. Así que no te vayas. Antes, hablemos de la pieza que conecta todo esto: la coalición contra los... Colombia se convirtió oficialmente en miembro número 19 de la coalición contra las Américas, conocida por sus siglas en inglés como A3C. El anuncio lo hizo el propio secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una cumbre del escudo de las Américas realizada en Ciudad de Panamá. Y pendiente con la forma en que lo dijo, porque incluso usó el apodo del propio presidente colombiano al hacer el anuncio, llamándolo el Tigre, reflejando la cercanía que ya existe entre ambos gobiernos. Antes de Colombia, países como Ecuador, Honduras y Guatemala ya se habían sumado a esta coalición, participando en operaciones combinadas contra estructuras en sus territorios. ¿Y qué significa entrar a esta coalición? En términos prácticos, cooperación militar directa, intercambio de inteligencia y, esto es clave, la posibilidad de operaciones conjuntas dentro del territorio nacional. Es exactamente lo que nos lleva a la decisión más impactante de esta lista. Pero antes hablemos del dinero, porque toda esta reconstrucción de alianzas coincidió casi al mismo tiempo con otra emergencia: la económica. Esta cuarta decisión está directamente conectada con el terremoto. Apenas 40 minutos después de posesionarse en su cargo, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sintió el primer temblor. Y desde ahí, la prioridad del gobierno cambió por completo. El Ejecutivo declaró el desastre de carácter nacional para 12 departamentos y días después anunció que declararía también la emergencia económica, un mecanismo constitucional excepcional que le permite al presidente tomar medidas extraordinarias sin pasar primero por el Congreso. Un momento,
Si te gustan estos análisis profundos, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben ni activan la campanita. Háganlo. Ahora mismo continuemos. Con esta emergencia económica se creó un fondo especial bautizado como Fondo Milagro para canalizar los recursos de reconstrucción. ¿De dónde sale ese dinero? Aquí está lo importante. El Banco Mundial aprobó un crédito de hasta 450 millones de dólares para Colombia a través de una línea de crédito contingente que ya existía, conocida como CAT-DDO o CAT-DDO, y que es de hecho el cuarto préstamo de este tipo que recibe el país. Además, el Banco Mundial entregó $200.000 en una donación no reembolsable, solo para la evaluación de daños. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo activó un fondo de $300 millones en financiación de emergencia, más $500 millones en asistencia humanitaria inmediata. El propio presidente del BID, del Banco Interamericano, Ilan Golfahine, habló personalmente con De la Espriella para transmitirle su respaldo. Y esto no fue todo. Según el gobierno colombiano, la cifra total de ofertas de ayuda internacional recibidas tras el terremoto supera los $1.300 millones, con más de 12 países enviando desde equipos de rescate hasta ayuda humanitaria directa. Estados Unidos, por ejemplo, desplegó un equipo de respuesta ante desastres y anunció $15.5 millones para refugio de emergencia. Es, sin exagerar, una de las respuestas internacionales más grandes que ha recibido Colombia en su historia reciente. Pero aquí es donde todo da un giro, porque toda esa ayuda humanitaria llegó envuelta en un mensaje político mucho más grande. Y eso nos lleva a la última decisión, la que de verdad tienes que entender bien. La quinta decisión, la más importante, la que menos se está explicando bien. Abelardo de la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos dentro del territorio colombiano para combatir las organizaciones al margen de la ley. Lo confirmó el propio secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el mismo día en que se anunció el ingreso de Colombia a la coalición A3C. Junto con esta autorización, Estados Unidos anunció que prevé destinar $1.000 millones a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, tecnología, entrenamiento y mayor capacidad operativa para las fuerzas colombianas. Entonces, junta las piezas conmigo. En menos de una semana, Colombia restableció lazos con Israel, se metió el escudo de las Américas, entró a la coalición contra los y le abrió la puerta a Estados Unidos para que opere militarmente dentro de su territorio. ¿Coincidencia? Claro que no. Esto tiene mucho que ver con el efecto Trump. La alineación de varios presidentes de derecha en la región. Milei en Argentina, Kast en Chile, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador y pare de contar. Todos bajo una misma estrategia hemisférica impulsada desde Washington. Y Colombia, con la llegada de la Espriella, se acaba de sumar a esa lista. Realmente estamos viendo cómo un gobierno, el gobierno de Abelardo de la Espriella, se está abriendo al mundo. Está reconquistando lo perdido, está recuperando el tiempo perdido y en poco tiempo tomando decisiones trascendentales y contundentes. Es verdad que será mucho el camino que habrá que recorrer, pero ya ha sido dado el primer paso por el gobierno del tigre de la Espriella. ¿Y se busca qué? Acercarse
y juntarse y realizar esfuerzos con los socios históricos de Colombia. ¿Y qué otro socio histórico que los Estados Unidos? Y por supuesto aprovechando el momento en el que es presidente Donald Trump. Será interesante ver los próximos pasos que dé el gobierno. Ya está tomando acciones verdaderamente profundas para el tema de la seguridad, con resultados, con objetivos muy bien delimitados. A pesar del desastre, ya se están tomando acciones concretas. Así que hagamos el balance. En menos de una semana de gobierno, Abelardo del Espriella cambió el rumbo de la política exterior colombiana de forma más profunda que cualquiera de sus antecesores recientes. Y lo hizo, además, teniendo que gestionar en simultáneo la peor tragedia natural que ha vivido el país en 25 años. Y han atendido esa situación a fondo, con todo el aparato gubernamental desplegado. Y en estas decisiones se va a ver lo que Colombia necesitaba: recuperar aliados estratégicos, atraer inversión y fortalecer la seguridad. Y hay algo que es innegable, y es esto: en menos de 7 días el mapa geopolítico de Colombia cambió. Y todavía estamos en la primera semana de este gobierno. La pregunta que te dejo es esta: ¿crees que estas alianzas van a traerle estabilidad a Colombia o la van a meter en conflictos que no le corresponden? Déjamelo en los comentarios, porque de verdad te quiero leer tu punto de vista. Si este análisis te sirvió para entender lo que realmente está pasando en Colombia más allá del titular, dale like, que eso me ayuda muchísimo a que este video le llegue a más gente que necesita esta información sin filtros. Finalmente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.